tanto de la mamá como de ella. Yo tenía que venir el 13 a la madrugada para aquí, así que yo avisé el 12 cuando ya pasó eso, y gracias a Dios y gracias a aquellos que tuvieron que reemplazarme, aquellos que predicaron tanto por la mañana que por la noche, pero hoy cumple 3 meses, Ludmila está bien, 6 kilos 390, sana para la gloria del Señor, y yo agradezco a Dios, porque reconozco que Dios es el dueño de la vida. Amén. Dios siempre tiene cuidado de nosotros, de nuestros hijos, de nuestro matrimonio. Dios siempre tiene cuidado de nuestra familia. Por eso siempre tenemos que ser agradecidos con el Señor y decirle: Señor, a ti la gloria, a ti la honra, ahora y siempre, porque no hay otro como el Señor. Amén. Quiero que podamos compartir la palabra, querida iglesia y amigo, que en esta noche nos honras con tu presencia. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, una historia muy conocida, pero que realmente refleja algo importante, y celebro junto a los hermanos que alabaron al Señor, que dirigieron el momento de adoración y de alabanza, porque proclamaban continuamente la palabra Jesucristo. En Él hay salvación, en Él hay perdón, en Él hay restauración. ¿Usted lo cree? Solamente Cristo se merece la adoración que nosotros podamos ofrecerle, y yo creo que usted lo ha hecho con un corazón agradecido. Yo siempre le digo a los hermanos allí en la iglesia que cuando canto yo me imagino que el Señor está mirando a la iglesia, porque dice la palabra de Dios que el Señor busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pregúntate por un momento, si Dios estuvo mirando aquí, ¿encontró en ti ese verdadero adorador? ¿Le has adorado de la mejor manera? ¿Le has rendido a Él lo mejor? ¿Has expresado con todo tu corazón y que has cantado cada letra que proclamaba la grandeza de nuestro Dios? ¿Lo ha hecho con un corazón sincero? Yo creo que si usted lo hizo de esa manera, téngalo por seguro que el Señor ha recibido esa alabanza. El Señor ha recibido esa adoración. Y déjeme decirle que cuando podemos tocar el corazón de Dios, Dios extiende su mano y toca nuestra vida. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Porque Dios está con nosotros. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice de la siguiente manera: Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era él que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. A Dios la gloria por su palabra. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, reflexionamos y entendemos con una pequeña historia que hace muchos años había leído de una joven señorita que se quejaba allí delante de su padre por la vida, por las cosas que resultaban tan difíciles, porque salía de un problema y caía en otro problema. Estaba cansada de luchar.
estaba cansada de enfrentar la vida con diferentes obstáculos y le decía al padre: ya no aguanto más con esta situación. El padre, que era chef, dice que le llevó hacia la cocina y puso allí 3 ollas en el fuego, y en una puso zanahoria, en otra puso huevo y en otra puso granos de café. En unos momentos sacó la zanahoria de allí, de aquella olla hirviendo, y la puso en un plato. Lo hizo lo mismo con el huevo y también lo hizo lo mismo en una taza con el café. Y le dijo a la hija: ¿qué ves? Y la hija simplemente dijo: zanahoria, huevo y café. Y el padre volvió a preguntar: ¿pero qué es lo que ves aún más allá? Y le hizo acercarse y le pidió que tocara la zanahoria y que quebrara el huevo y que tomara el café. Entonces la chica le dijo: ¿y qué significa esto, padre? No entiendo lo que me tratas de explicar y de expresar. Entonces él, con mucho amor, le explicó que los 3 elementos habían enfrentado la misma adversidad. La zanahoria llegó dura, pero se había vuelto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado frágil, pero después se había endurecido. Y los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en el agua hirviendo, habían cambiado el agua y la habían tornado en un rico café. La pregunta sería: ¿cuál de nosotros o cuál de estas cosas somos nosotros? Porque sin duda nosotros enfrentamos dificultades y problemas en la vida. Todos los días enfrentamos situaciones. Todos los días hay problemas que tenemos que resolver. Todos los días nos encontramos con situaciones que ni siquiera a veces nos esperamos que van a estar allí, pero están. Y cada día nosotros tenemos que enfrentar esas situaciones. La pregunta es: ¿de qué manera nosotros enfrentamos esas situaciones? ¿De qué manera nosotros sacamos provecho de esas situaciones? Y lamentablemente, a pesar de que hay personas que todavía no han tenido un encuentro real con Jesucristo, pero nosotros sí hemos tenido un encuentro real y nosotros entendemos que la vida se enfrenta no solos, sino con el Señor Jesús. Amén. Por eso cuando nosotros miramos esta porción de la palabra del Señor, encontramos que aún en medio de la adversidad, en medio del problema, Dios hace milagros, como lo hizo en tu vida y en mi vida. Porque dice la palabra del Señor que todos los días llevaban a un cojo de nacimiento, allí lo ponían en la puerta del templo para que pidiese limosna. Él se había acostumbrado a esa situación. Él se había acostumbrado a ese movimiento de llevarle de su casa hasta allí y dejarlo, tal vez durante todo el día, tal vez en la lluvia, tal vez en el frío, tal vez en el calor, tal vez en la tierra, pero él estaba allí. El único objetivo de esa persona era pedir limosna, porque él se había asimilado la situación diciendo: para esto sirvo, para pedir. Esta es mi condición, y la había aceptado. Cuando yo miro esta historia, mi querido hermano, sin duda me lleva a pensar y a reflexionar que muchas veces hay personas que se encuentran en esta situación. Personas que realmente parece que se acostumbran a vivir en los problemas y están tranquilos con ellos, pensando que siempre van a vivir en derrota, pensando que siempre van a vivir en esa situación, pensando que siempre van a vivir en ese estado. Por eso a mí me llama la atención cuando el Señor en diferentes momentos para sanar a una persona le dijo: ¿quieres ser sano? Una persona enferma, una persona que tenía una necesidad, una persona que buscaba una solución, pero el Señor se acerca y le pregunta diciendo: ¿quieres ser sano? Y siempre me llamó la atención hasta que pude entender hace muchos años diciendo que muchas personas se acostumbran a la situación de tal manera que no quieren salir de ella. ¿Cómo anda? Y siempre con el mismo problema. Pero estoy tranquilo, estoy bien así. Parece que se acostumbran a esa situación. Parece que el hecho de estar siempre derrotados, de estar siempre angustiados, se han acostumbrado de tal manera que no lo preocupa. Y a veces están tan cerca del milagro que Dios tiene para su vida.
A veces están tan cerca de lo que Dios puede hacer, pero se acostumbran. ¿Por qué? Porque se focalizan en lo que ellos necesitan. Esta persona solamente pedía limosna. Se había acostumbrado que solamente eso necesitaba. No necesitaba nada más según él. Mientras tenga lo que él quería, tal vez un día volvía contento porque le daban mucha limosna, otro día no volvía tan contento porque tal vez no le daban mucho, otra vez habrá vuelto enojado diciendo nadie me dio nada. Pero al otro día volvía con la misma mentalidad, voy a pedir limosna. ¿Sí? Estaba bajo esa circunstancia y eso es lo que determinaba. Y lo que muchas veces yo he pensado, dije, hay personas que a veces piensan que necesitan algo para satisfacer su vida, pero está lejos de lo que Dios le puede ofrecer. Si yo tuviera esto, sería feliz. Yo me imagino al cojo diciendo, si hoy me va bien, qué alegre que vuelvo. Si hoy las personas me dan esa limosna que yo necesito, qué contento me voy a poner. Y así pasa muchas veces con las personas. Si yo tuviera esto, sería feliz. Si yo tuviera aquello, mi vida cambiaría. Si yo hubiera tenido esto, mi vida sería diferente. Y basamos nuestra vida en las cosas que no tenemos. Porque pensamos que si tenemos eso, nuestra vida va a cambiar. Y estamos siempre atrás de situaciones y buscando algo que cuando lo encontramos no nos damos cuenta que no satisface nuestro corazón, que no satisface nuestra vida. Yo nací en un hogar de mamá soltera. Mi papá la había abandonado a mi mamá cuando estaba embarazada, un hermano mayor de 3 años. Y allí había nacido por esa situación que mi papá le abandonó a mi mamá. Mi mamá tuvo que empezar a trabajar en 3 lugares para mantener a 2 hijos varones, comilones, grandes, ¿no? Entonces allí ella trabajaba en 3 lugares. Salía a la mañana, de ahí iba a otro lugar a limpiar, de otro lugar a planchar a la tarde y volvía a la noche. Y a medida que yo iba creciendo, siempre había una angustia en mi corazón diciendo, pero si yo hubiera tenido un papá, mi vida hubiera sido diferente. A los 11 años comencé a trabajar porque la situación no daba. Y decía, si yo hubiera tenido dinero, mi vida hubiera cambiado. Y a veces que uno ve a otro hijo de otra familia allí con el papá y la mamá llevado de la mano y contento y feliz. Yo decía, si yo hubiera tenido eso. Y empecé a agarrar un resentimiento en mi corazón y una bronca a la misma vez en mi vida. Pensando que la vida era injusta. Pero a la misma vez diciendo, si yo hubiera tenido eso, mi vida hubiera cambiado. Si yo hubiera tenido plata, mi vida cambiaba. Y yo creo que hoy también, hermanos, en este tiempo vemos a personas que están insatisfechos con su propia vida. Siempre mirando lo que no tienen. Pensando que ahí está la felicidad que muchas veces necesitan. ¿Sí? Diciendo, si yo tuviera. Y siempre mirando no lo que tenemos, no lo que hemos recibido. No disfrutando de la familia que tenemos, de la esposa que tenemos o del esposo que Dios nos ha dado. Siempre estamos mirando lo que no tenemos y empezamos a pensar, decir, si yo tuviera, mi vida sería diferente. Por eso por ahí muchos se dan el lujo de cambiar la esposa, ¿no? Dejan ahí, van, porque si yo tuviera aquella esposa, mi vida sería diferente. Los jóvenes dicen, si yo pudiera cambiar a mis padres, porque son pesados, porque me exigen, porque me controlan, porque no me dejan salir, porque siempre están ahí, si yo pudiera cambiar, sería feliz. ¿No? Y a veces pasan los tiempos y pasan los años y no disfrutamos de lo que Dios nos ha dado. No disfrutamos de la posibilidad de poder tener vida.
y de poder transitar en esta tierra. No disfrutamos del hecho de poder tener dos piernas para caminar. No disfrutamos del hecho de estar sanos. A veces no disfrutamos del hecho de poder ver, de poder escuchar, de poder hablar. Cosas que parecen sencillas, pero que son tan importantes. Si nosotros comenzamos a valorar lo que tenemos, nuestra vida va a comenzar a cambiar. Porque reconocemos que si Dios nos ha dado la oportunidad, es por su amor y su misericordia. Amén. Por eso cuando nosotros miramos la palabra del Señor, aquel estaba allí esperando solamente en eso. Ya no se preocupaba por su salud, ya no necesitaba un milagro, ya no quería nada otro de lo que realmente él por años tal vez esperaba, pero ahora ya se había acostumbrado. Y él decía, voy a morir pidiendo limosna. Pero cuando Dios tiene un propósito con nosotros, hermanos, cuando Dios pone los ojos en nuestra vida, qué maravilloso es. Qué tremendo. Cuando Dios se fija en cada uno de nosotros, por años Él estaba allí, pero de repente, un día en particular, Pedro y Juan, a la hora de la oración, qué tremendo ese versículo para predicarlo, ¿no? Estoy preparando un sermón porque siempre escucho aquella oración diciendo, ¿dónde está el Dios de Elías, aquel que hacía caer fuego del cielo y todo lo demás? Yo estoy cambiando la pregunta y decía, ¿dónde están los Elías de Dios para que Dios derrame su poder? Porque a veces nosotros decimos, ¿dónde está Dios? Dios está en el mismo lugar que siempre estuvo. El problema es que los Elías, hombres de oración, de clamor y de búsqueda, hoy no están. Entonces Dios no puede derramar su bendición y su poder donde no hay hombres y mujeres de oración clamando día y noche, ¿no? Pero a mí por eso me llama la atención ese pasaje. Ese pasaje donde la palabra del Señor dice que iban a la hora de la oración, iban Pedro y Juan. Ya era costumbre para ellos poder ir a hablar con Dios, porque ellos reconocían que realmente algo había sucedido en su vida y ellos no querían perder esa presencia de Dios. Y se iban a hablar con Dios, y cuando llegan allí encuentran a este cojo allí, este que estaba pidiendo limosna. Y la palabra del Señor dice que cuando ellos se acercaron, se detuvieron allí, se pararon frente a esta persona y pidiendo limosna. Entonces Pedro allí le dijo, míranos. Y la palabra del Señor dice que él estuvo atento, esperando recibir algo. ¿Qué era ese algo? Era limosna. Estaba esperando recibir algo. Hay muchas personas que siempre esperan recibir algo, pero no algo bueno, sino siempre algo malo. Porque se acostumbraron. Y vuelvo a reiterar, porque se acostumbraron. Voy a ver qué me pasa esta semana, porque toda la semana me pasa algo malo. Voy a ver qué me pasa. Y están esperando ahí. Pasó el lunes, no me pasó nada malo, seguro mañana viene, ¿no? Es como si fuera que se acostumbraron porque algo tiene que acontecer, algo malo. Y esperan eso, han dejado su mirada de verle a Dios y comienzan a esperar algo malo. ¿Por qué? Porque se están acostumbrando de que siempre le pase algo malo en su vida, en su hogar, en su familia. No le pasó nada, algo raro, y dijo, ¿qué habrá pasado, no? Muchos se preguntan, ¿qué habrá pasado? No me pasó nada. Este esperaba recibir algo, pero lo que recibió fue mucho más de lo que él estaba necesitando, porque para él lo que necesitaba era limosna. Pero había allí dos hombres que tenían algo, que no era dinero, que no era plata, que no era oro, pero sí tenían algo glorioso, algo que ese hombre necesitaba. Ellos entendían que ese hombre lo que necesitaba no era dinero. Ellos entendieron que ese hombre no necesitaba unas limosnas, no necesitaba estar en esa condición, y le dieron lo que ellos tenían. Y la palabra del Señor le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y yo me imagino mientras iba diciendo esas palabras a este cojo que estaba allí, le brillaban los ojitos y veían a dónde iban dirigidos sus manos. Iba al bolso donde tenían las monedas allí.
Pero yo me imagino a Pedro, que había visto allí al Señor Jesucristo poner la mano sobre los enfermos y comenzó a extender la mano diciendo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y allí nace la palabra más gloriosa para todo ser humano, el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Porque en Él hay salvación, en Él hay perdón. Y dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Porque ellos sabían por experiencia. Pedro y Juan habían pasado las diferentes situaciones en sus vidas y ellos entendieron que cuando Cristo llegó a su vida, que cuando Cristo hizo el cambio y los llamó, ellos entendieron que eso era todo lo que ellos necesitaban. Cuando una persona entiende esto, mi querido hermano, la vida cambia. Porque no necesitamos nada de otras cosas materiales que el mundo pueda ofrecer. Cuando una persona tiene a Cristo en su corazón, lo tiene todo. Cuando una persona lo tiene a Jesucristo en el corazón, la vida cambia. La vida empieza a hacer algo diferente. Empezamos a sentirnos que tenemos libertad, que tenemos gozo, que tenemos alegría. Empieza a haber aquí un cambio en nuestro corazón. Empieza a haber un cambio en nuestra mente, en nuestra actitud de ver la vida. Y comenzamos a glorificar el nombre del Señor. Por lo que Cristo hace, lo hace perfecto. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Con 12 años de edad, robaba, peleaba y me había hecho una barrita con el cual robaba yo y con el cual peleaba, que estaba en el barrio más peligroso de Saspeña. Yo soy de allí, nacido allí, en Saspeña, chaqueño. Y pensaba que esa era la satisfacción. Cuando más peleaba, más quería pelear. Cuando más entramos en algunas casas a robar, conseguíamos dinero gratis, más queríamos hacer. Pero comenzó a haber un vacío en mi corazón. A mí me decían el abuelo en ese tiempo por un barra brava, hincha de Boca, ya hace unos años atrás. ¿Sí? Pero aquí dentro de mi corazón siempre había esa insatisfacción de decir: nunca tuve un papá, mi mamá nunca estuvo en casa, me iba criando solo, con malas juntas, en un barrio bien peligroso. Y por ser el más alto siempre fui grandote, era el más malo, el más peleador, entonces me pusieron ahí como líder y yo manejaba eso. A los 13 años una familia viene a la esquina de mi casa. Yo con mi hermano peleábamos todos los días, no nos podíamos ver, nos trompeábamos lindo. No, él estudiaba karate, me enseñaba a mí, yo algunos golpes y empezábamos a practicar y practicamos y terminábamos mal, ¿sí? Peleando. ¿No? De repente veo una familia que viene con 2 hijos varones que jugaban todos los días, que compartían un tiempo todos los días. Y yo decía: ¿cómo puede ser eso? Yo con mi hermano no nos podemos ni siquiera tener un tiempo de tranquilidad y ellos están juntos. Le empecé a tirar cascote al techo de la casa. Hasta ahora se acuerda, ¿sí? Dice, me acuerdo cuando pasaba y le tiraba cascote en el techo, ¿no? Cuando ellos iban a la escuela con el guardapolvo blanco, yo para buscar pelea le tiraba barro y le ensuciaba el guardapolvo. Porque quería que me diga algo para ir y pelear con ese joven. Porque empezaba a ver algo diferente en él que yo no tenía. Y decía: no puede ser que ellos estén tranquilos y vivan en paz y alegres entre 2 hermanos varones cuando yo y mi hermano no nos podemos ver. Y yo le tiraba barro y él no me contestaba, me miraba y seguía limpiándose y se iba. Y le insultaba con todas las malas palabras que existían en ese tiempo, ¿no? Porque buscaba pelea. Pero no me contestaba y eso peor me molestaba. ¿Sí? Y ya le tiraba cascote más grande, medio ladrillo así arriba al techo a la medianoche, 12 de la noche, una cuando sabía que todos estaban durmiendo, ¡plá! Y me escondía y miraba a ver si salían. ¿No? Hasta que la curiosidad fue tan grande que me comencé a acercar y querer hacer amistad. Y no me rechazaron, al contrario, me aceptaron. Y empezamos a establecer una relación y yo le veía que todos los domingos a la mañana los 4 en bicicleta se iban
Y yo decía, ¿dónde irán? Claro, después descubrí que iban a la iglesia. Eran cristianos. Y un día me dijeron, ¿querés ir a la iglesia? Yo le dije, no tengo ni bicicleta para ir. Te prestamos una. Ellos eran del campo. Me prestaron una bicicleta grandota con un cajón de hierro así grande, con una caja de manzana aquí atrás porque traían las verduras. Así me prestaron, ¿no? Claro, todo ello con su bicicleta normal, así una de carrera, una chiquitita. Y yo les miré esa bicicleta y dije, guau, yo en eso, por medio del centro, así un canasto de hierro delante, que así iba yo en la bicicleta, hay un canasto de manzana allí atrás, diciendo, yo voy a hacer el... Pero ¿sabes que la curiosidad era tan grande que me dijo, sí, me voy? Y caché la bicicleta y me iba todo así, con el canasto pesado. Hasta que llegué a la iglesia central allí en Saspeña, el pastor Roque Romano, el pastor en ese entonces. Por primera vez entré en una iglesia y escuché el mensaje de Jesús. Parece que era para mí el mensaje. Tú que estás en esta situación y te sientes así, en esta mañana yo te ofrezco a Cristo que entre en tu corazón. Y me acuerdo que con todo ese vacío que había en mi corazón comencé a caminar ese pasillo hasta postrarme delante de la presencia de Dios e hice mi oración de entrega. Y cuando yo reconfesé a Jesucristo como mi Salvador y lo acepté en mi corazón, noté que empezó a haber un cambio dentro de mi vida. Comencé a sentir que ese Cristo comenzaba a llenar todo dentro de mí. Esas insatisfacciones que yo tenía comenzaron a desaparecer, ese vacío que había en mi corazón. Empecé a sentir que había alguien que estaba dentro de mí diciendo, yo estoy contigo desde ahora en adelante. Por eso yo entendí, hermano, que cuando Cristo entra a la vida de una persona, la vida cambia. Y lo único que necesita la persona para que su vida tenga un verdadero sentido se llama Jesucristo. No hay otro nombre, decía hoy el coordinador, dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Cuando yo confieso y yo creo que solamente Cristo puede satisfacer todo lo que hay dentro de mi corazón. Y yo entendí eso. Y yo empecé a entender y comprender. Luego, cuando Dios me dio la oportunidad en el 98 de ir a Chile a la Escuela de Cristo, me llamó la atención una canción que se comenzó a sonar, que decía solo Cristo y cantaba Cristo, 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 y como 30 veces repetía Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo. ¿No? Pero después decía, ¿por qué todo Cristo, 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 Cristo? Decía. ¿No? Eso el cantante cantaba la canción de Alvarado, creo que era, y cantaba Cristo, 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 repetía. ¿Por qué solo Cristo? Y empezaba, porque Cristo solamente salva, porque Cristo solamente perdona, porque Cristo solamente redime, porque en Cristo hay salvación. Y eso es lo que yo entendí de ese momento. Yo dije, sí, es Cristo, no hay otra cosa. El ser humano puede buscar en todas las esferas sociales lo que piensa que puede satisfacer, pero lo único que necesita todo ser humano es a Jesucristo. Y cuando Cristo entra en nuestra vida nunca es la misma. Nunca. Porque Dios cambia el corazón. Dios cambia nuestra vida. Y eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Porque dice, cuando esta palabra recibió, Él le creyó. Y dice que fue levantado y empezó a suceder un milagro, no solamente en su vida y en su corazón, sino que en todo su cuerpo. Porque cuando Cristo llega a nuestra vida, Dios hace la transformación completa. Amén. Dios sana, Dios restaura, Dios perdona. Este hombre necesitaba un cambio en su corazón y en su corazón hubo un cambio, porque dice que la palabra del Señor, su vida fue transformada, que no solamente recibió allí lo que realmente en su vida tenía, sino que realmente en su corazón, porque dice que entró con ellos saltando y alabando y dando gloria a Dios, porque había reconocido que solamente en Cristo hay perdón y hay restauración. Dios es un Dios real, mi querido hermano. Pero ¿saben lo más maravilloso? Que hoy la gente necesita
es a Cristo, pero también necesita la gente ver a Cristo en nuestra vida. Yo creo que aquí hay hombres y mujeres que han tenido experiencias maravillosas con Dios. Hombres y mujeres que han tenido un encuentro real y que saben que lo que estoy predicando es así. Porque cuando uno tiene a Cristo, tiene todo. Cuando uno tiene a Cristo, tiene todo. La palabra del Señor dice que este que se levantó, entró allí junto a Pedro y a Juan, saltando, alabando y dando gloria a Dios. Pero lo más llamativo, dice la palabra, que dice que la gente comenzó a observarlo y se dio cuenta que era ese mendigo, ese cojo, ese hombre que por años estuvo allí afuera. Y eso lo sorprendió y le llamó la atención y le llenó de espanto. Porque ¿cómo podía ser que ese hombre que estuvo por años allí postrado hoy esté dentro del templo, que la ley no le prohibía entrar al templo por esa condición, pero hoy ya no tenía esa condición? Lo vieron no postrado sino saltando, lo vieron no pidiendo limosna sino ahora dando la gloria a Dios. Y dice que la gente se dio cuenta. La gente comenzó a mirar y a observar y vio que realmente él, y le reconocían que era el que estaba afuera. Si Cristo cambia, la gente tiene que darse cuenta. Tus vecinos se tienen que dar cuenta. Si Cristo te cambió, tus compañeros de trabajo se tienen que dar cuenta. Tus compañeros de estudio, querido joven, se tienen que dar cuenta. Si Cristo transformó tu vida, tienen que reconocerte que ya no eres más el mismo. Por muchos años le decían a mi mamá: oh, ese Juancito, qué terrible que era. ¿Sí? No había otro peleador como él. Y después de muchos años, cuando Dios me llamó al pastorado y estaba en la tercera iglesia, allí en Tacopozo, antes de ir a Posadas, que es la cuarta iglesia que Dios me ha honrado pastorear, le decían: ¿sabe qué? Porque todos mis amigos tenían sobrenombre, ¿no? Y dice: ¿sabe qué? ¿Se acuerda usted de Chanchín? ¿No? Sí, dice, lo mataron. ¿Y se acuerda del ñoqui ese que le decían ñoqui, el de Rulito? Sí, lo mataron el otro día la policía, porque violó a una chica, porque el otro peleó con otro. Y de mi grupito, hermanos, unos cuantos están muertos y otros tienen perpetua en la cárcel. ¿Cómo no de agradecer a Dios? Si Dios llegó en el momento justo para mi vida, si Dios llegó en el momento preciso para cambiar la situación de mi vida, con tan solamente 13 años de edad. Yo siempre le digo a los hermanos: si no hubiera sido por la gracia de Dios, yo hoy tal vez no estuviera vivo en esta tierra. Porque siempre iba de mal en peor mi vida, por el vacío que había en mi corazón. Pero yo doy gloria a Dios y alabo a Dios, porque después la gente decía: ¿no era ese el que peleaba? Y yo me acuerdo que la familia, después de Dios haberme llamado, decía: si yo me acuerdo, si yo contara lo que él no hacía en la casa. Si él nos contaba la noche que salíamos asustados durmiendo, escuchando un tremendo ladrillo sobre el techo. Si yo contara lo que él no hacía. Eso es lo más glorioso, hermano, porque la gente puede testificar, no que nosotros hemos cambiado, sino que Cristo cambió nuestra vida. Y eso es lo que hoy la gente, la sociedad necesita. Las personas que no tienen a Cristo en el corazón necesitan ver que Cristo sigue transformando, que Cristo sigue cambiando. No te acostumbres, mi querido hermano, a vivir de la misma manera. Si Cristo hizo algo en ti, que eso pueda empezar a fluir para que la gente diga: ¿no era este el que peleaba? ¿No era este el vecino que siempre se enojaba? ¿No era este el vecino que siempre hacía las cosas mal? ¿No era este vecino que no tiraba la basura? Desde que empezó a ir a la iglesia, mira cómo cambió. No era
esta la vecina que siempre gritaba todos los días, le retaba al esposo. Desde que empezó a ir a la iglesia ahora se habla, no se gritan. Qué tremendo si eso comenzara a suceder en los barrios, en los vecindarios. ¿No era este que siempre robaba allí cuando le dábamos vuelto de más, siempre se llevaba y no devolvía? Mira, ahora devuelve. Lo que necesitamos, hermanos, es que la gente vuelva a ver a Cristo en nuestra vida. Que Dios tiene poder para cambiar. Que Dios sigue teniendo poder para restaurar. Que Dios sigue teniendo poder para cambiar la vida de toda persona. Pero cuando Dios haga eso, mi querido hermano, cierro con esto. Realmente nosotros tenemos que entender que cuando Dios cambia lo tenemos que demostrar. Nuestra vida se tiene que llenar de gozo. Nuestro corazón tiene que disfrutar, tengamos o no tengamos. Podamos tener lo necesario, en nuestra casa nos falte algo, pero demos gloria a Dios. Porque el Señor merece toda honra, tengamos dinero o no tengamos dinero, tengamos lo justo o necesario, pero Dios merece toda la gloria. Estemos sanos, estemos con alguna dolencia, Dios merece toda la gloria, porque Dios es un Dios que no cambia. Jesucristo Jesús está dispuesto para bendecir nuestra vida. Él no ha cambiado y la mano de Dios todavía no se ha cortado, sino que sigue dispuesta para cambiar las vidas. Solo Cristo. No hay otro. Ese cojo no necesitaba el dinero. Ese cojo no necesitaba lo que él creía que le iba a cambiar la vida. Lo que él necesitaba era Jesucristo en su corazón. Querido amigo, querido hermano, tú que no estás viendo aún por internet, a veces piensas que necesitas cosas materiales para que tu vida cambie. A veces siempre dices, si tuviera esto, mi vida va a cambiar. Y cuando logras tener un cargo, una posición, un buen trabajo, buen dinero, un auto, una casa, pero mientras no tengas a Cristo en tu corazón, siempre te va a faltar algo. Siempre vas a estar insatisfecho. Siempre va a haber un vacío aquí en tu corazón. Pero desde el momento que nosotros permitimos que Cristo entre en nuestra vida, estamos completos. Porque Cristo llena todo. Cristo llena todo. Y ese es el testimonio más maravilloso. Yo puedo decirte, he pasado necesidad en mi juventud, en el pastorado, con mi familia. Estuve grave. Me salvaron de milagro por misericordia de Dios de una peritonitis que se reventó adentro en el 2004. He pasado momentos difíciles de luchas y de pruebas. Pero lo que siempre traté de tener aquí en mi mente y en mi corazón es de poder darle la honra a nuestro Señor Jesús. Porque si yo lo tengo a Él, tengo todo. Porque no importa que yo pase un día por sombra de valle de muerte, porque yo entiendo que Dios está conmigo. No importa si hoy yo estoy llorando, pero yo sé que si yo estoy con Cristo, mañana voy a sonreír. Si hoy yo estoy en una necesidad, pero yo tengo a Cristo en mi corazón, sé que mañana Dios me va a proveer. Si hoy estoy enfermo, pero si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo estoy seguro que Dios me puede sanar. Porque la persona que encuentra a Cristo encuentra todo. Ponte de pie, querida iglesia. Yo soy testigo del poder de Dios, de lo que Dios hizo en mi vida. Soy testigo de lo que Dios hizo en muchísimas vidas. Dios sanando de cáncer, Dios sanando a matrimonios, restaurando hogares, Dios sacando a jóvenes de los vicios, de la droga, y personas endemoniadas ser liberadas por el poder de Dios.
Y personas jóvenes que no se creían nada, pero cuando entregaron su vida a Cristo fueron llenos del poder del Espíritu de Dios. Y fueron grandes jóvenes en las manos del Señor. Y eso solamente lo hace el Señor Jesús. Por eso solamente te animo a buscar de Jesús. Que nunca te falte Cristo. Te puede faltar otras cosas, pero ten la seguridad que si tienes a Cristo, lo tienes todo. Pero yo en esta noche quiero que tú te examines. Y te preguntes, Jesús, ¿dónde está? Si no estoy teniendo paz, si siento un vacío en mi corazón, ¿dónde está Jesús? La palabra del Señor dice que nuestro corazón estaba todo desordenado. Cuando aceptamos a Cristo, Él vino a nuestro corazón, limpió, arregló, adornó. Pero llega el momento que nosotros nos apartamos del Señor Jesús. Y aquel demonio que estuvo en nosotros dice que viene de tiempo en tiempo a ver. Y lo más triste, hermanos, es cuando dice que cuando llega y ve la casa limpia, arreglada, pero vacía. Cristo no se va. Muchas veces nosotros lo echamos. Por eso yo quiero que en esta noche tú te salgas de este lugar con la seguridad de que Cristo está en ti. Y si hay personas por primera vez, Cristo te puede perdonar. No hay pecado imposible que Dios no pueda perdonar. No importa lo que hayas hecho. Mira, si yo te contara con 13 años lo que hice, las barbaridades que hice, pero Dios me perdonó. Y una vez le dije a Dios llorando, Señor, no quiero recordar más las cosas feas que hice. Sácame de mi mente, haceme borrar, no quiero pensar más ni recordar. Pero sentí una voz en mi corazón que me dijo, no lo voy a hacer. Porque yo te perdoné de todo eso. Pero si yo borro eso, te vas a olvidar de mí. Yo quiero que tú recuerdes para saber de dónde yo te he sacado. Y que nunca te olvides lo que yo hice en ti. Por eso doy gloria a Dios. Y a veces me pongo a pensar lo que hice. Y yo digo, Señor, gracias porque de allí tú me sacaste. Tú me perdonaste y me llamaste al ministerio. Por eso yo entiendo que si Cristo está en mi vida, lo tengo todo. Inclina tu rostro. Deja que el Espíritu Santo de Dios en esta noche siga ministrando.